¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información, donde tratamos de desmenuzar lo que sucede después de los comicios del 2 de junio del 2024. Usted sabe que hay plazos que se tienen que cumplir, algunos muy largos. Por ejemplo, la ley establece que el máximo plazo para que se declare presidente electa es el 6 de septiembre. Sin embargo, hay magistrados que piensan que eso se podría resolver a principios o mediados del mes de agosto. Sin embargo, son términos que se tienen que ir cumpliendo y son requisitos que hay que asumir, como también corresponde al asunto de la toma de posesión de los 8 nuevos gobernadores y la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. En fin, hay una serie de trámites hacia el futuro que se tienen que revisar, se tienen que cumplir y de los cuales tenemos que dar testimonio para que usted tenga la información de manera oportuna. Pero también hay situaciones que a veces pasan desapercibidas y que es importante retomarlas. Siempre es muy importante saber de dónde venimos, por qué venimos de cierto lugar y qué importante es saber los antecedentes de la historia más reciente, porque eso nos da una perspectiva muy clara de dónde estuvimos parados, cuánto hemos avanzado y si hemos avanzado o no en el transcurso de los últimos años. Por eso es importante recapitular de que pasaron por lo menos 30 años antes de que un candidato a la presidencia de la República pudiera rebasar el techo del 50% de votación en su favor desde los comicios de 1988. Es decir, desde 1988 ningún candidato había rebasado o se había acercado al 50% de la votación, cuando en medio de la controversia, algunos lo recordarán con más claridad que otros, en medio de controversias y señalamientos de fraude, el priista Carlos Salinas de Gortari sumó el 50.36% de los votos, por lo menos eso fue de manera oficial, 50.36% de los votos, para superar al aspirante del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Quien rompió el maleficio de ese techo del 50% fue el candidato de la coalición encabezada por Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien sumó un porcentaje del 53.18%. En los comicios presidenciales, por supuesto, del 2018. ¿Pero por qué la referencia? Por una razón muy concreta. Porque 6 años después, en el 2024, la tendencia se consolida con la también aspirante morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien tuvo un registro del 59.75% de los votos captados en las urnas, un porcentaje altísimo para una candidata que en su momento viene de la oposición y que rompe el techo del 50% que 6 años antes había logrado horadar Andrés Manuel López Obrador después de un larguísimo periodo de 30 años. Bueno, mientras tanto, mientras esto sucede con Morena, que se consolida y se vuelve más fuerte, los dos panistas que encabezaron la alternancia en la presidencia de la República se quedaron muy lejos de ese porcentaje. Usted observó hace un momento que le decíamos que Andrés Manuel logró el 53.18 y Claudia Sheinbaum un impresionante 59.75. ¿Por qué? Bueno, pues porque si analizamos cómo se dio la alternancia, nos vamos a dar cuenta que Vicente Fox Quesada, el panista que ganó en el año 2000, apenas alcanzó el 42.52%. 42.52% tuvo Vicente Fox, en tanto que el muy discutido triunfo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que hasta la fecha se sigue considerando que hubo fraude, en esa elección del 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa apenitas logró el 35.89%. Menos de un punto de diferencia sobre Andrés Manuel López Obrador en una elección que todos los indicios es que estuvo manipulada, pero hasta el momento sigue prevaleciendo la certeza de que ahí hubo fraude electoral y de que Calderón llegó de manera ilegítima a la presidencia de la República. Pero la referencia es importante. Vicente Fox ganó con el 42.52%, en tanto que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa apenitas alcanzó el 35.89%. El fortalecimiento de Morena se experimenta en un momento en que los dos principales partidos de oposición,
PAN y PRI, padecen un sensible debilitamiento que los pone en riesgo de desaparecer en los procesos electorales futuros. De tal forma que entre esos dos partidos suman apenas en este momento 6 gubernaturas frente a las 24 entidades que Morena y sus aliados ya tendrían aseguradas en este momento al sumar en los pasados comicios el triunfo en Yucatán sobre la coalición panista. Hablamos 24 gubernaturas de Morena, 6 gubernaturas que suman 4 el PAN y 2 el PRI, son 30. La número 31 sería Nuevo León, y la que estaría todavía en duda porque no se ha definido, porque está impugnada en el tribunal, es la elección que se realizó en el estado de Jalisco, donde hay indicios de sobra para presumir que es una elección sucia, donde se cometieron irregularidades, y no sabemos si finalmente se convertirá en la entidad número 25 gobernada por Morena o si fortalecerá la idea y la cuota de que Movimiento Ciudadano tiene 2 gubernaturas, Jalisco y Nuevo León. Eso lo sabremos hasta que se califique la elección. Muy lejanos, se observan los tiempos en los cuales los candidatos del PRI llegaron a obtener hasta el 91.90% de los votos. Y vámonos a la tabla que está en la diapositiva 4, porque es muy ilustrativa de cómo, fíjese usted, cómo se resolvían las elecciones en este país. Y en el caso particular de las personas más jóvenes que pudieran estar viendo el programa, puede ser muy ilustrativo que vean cómo se resolvían las elecciones hasta que se crearon instituciones presumiblemente independientes como el Instituto Federal Electoral o como el Instituto Nacional Electoral. Hasta antes de que eso sucediera, quien coordinaba las elecciones en este país era la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Y vea usted, por ejemplo, el primer gobierno sexenal que hubo en la República, el primer presidente que duró 6 años en el gobierno, fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Él fue electo en 1934, entonces el PRI se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Y el general Cárdenas sacó oficialmente el 98.2% de los votos. En 1940, Manuel Ávila Camacho le cambió el nombre al Partido Nacional Revolucionario por Partido de la Revolución Mexicana, y Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de la República con el 93.9% de los votos. Después, en 1946, Miguel Alemán Valdés, ya como candidato del PRI, ya entonces se llamaba PRI, ganó con el 77.9%. Hay un caso muy curioso, el caso de 1976, en la parte izquierda abajo. En 1976, José López Portillo y Pacheco, del PRI, ganó los comicios con el 91.90%, porque oficialmente fue el único candidato que estuvo en la contienda. Ese año el PAN tuvo problemas internos y no postuló candidato presidencial, y Valentín Campa compitió como candidato del Partido Comunista Mexicano, pero sin registro, y por lo tanto los votos que él recibió se conceptualizaron como votos nulos y no se tomaron en cuenta oficialmente. Por eso en 1976 todavía se presumió que oficialmente José López Portillo había ganado con el 91.90%. Pero ya observando los comicios del año de 1982, con Miguel de la Madrid Hurtado, arriba a la derecha, vemos que el porcentaje ya baja mucho al 68.43%, y donde se les cayó totalmente la votación porque hubo una insurgencia cívica en 1988, cuando el ingeniero Cárdenas, cuando Ifigenia Martínez, cuando Porfirio Muñoz Ledo dejan el PRI y integran lo que se conoció en 1988 como el Frente Democrático Nacional, que postula al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que le mete un sustote a Carlos Salinas de Gortari. Hay indicios de que ganó el ingeniero Cárdenas. Sin embargo, oficialmente, manejados los comicios directamente por el gobierno,
pues arreglaron las cifras para que finalmente el resultado oficial fuera de 50.36% para Carlos Salinas de Gortari, quien llegó de manera ilegítima a la presidencia, y con Carlos Salinas de Gortari justamente se impone el modelo económico neoliberal que prevaleció hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese modelo económico que privilegió favorecer a los ricos, a los potentados, a las empresas transnacionales, que privilegió también la privatización de más de 1,000 empresas que eran empresas del Estado y que regulaban áreas estratégicas de la vida económica y pública. Bueno, pues con Carlos Salinas de Gortari empezó la etapa neoliberal y llegó de manera casi espuria, apenas con el 50.36% en una elección sumamente controvertida. Y ahí, a partir de ese 50.36%, vemos, por ejemplo, que Ernesto Zedillo alcanzó 48.69%, Vicente Fox 42.52%, Felipe Calderón 35.89%, Enrique Peña Nieto apenitas arañó el 38.21%. Y con López Obrador regresamos a romper el techo del 50%, porque López Obrador registra una votación del 53.19%. Y si alguien dudaba que Morena estaba en proceso de consolidación, Claudia Sheinbaum Pardo gana este año con el 59.75%. Y esto es muy, muy importante para Morena, es muy emocionante para quienes simpatizan con Morena. Sin embargo, a la oposición no le ha ido nada bien. Si nos vamos, Luis, a la diapositiva número 6, veremos la otra realidad de los partidos de oposición. ¿Por qué? Mire usted, vea. Usted sabe que Marco Cortés llegó al PAN, a la presidencia del PAN en el 2018, y que Alito Moreno llegó a la presidencia del PRI en el 2019. Bueno, pues vea usted cómo se han desgastado estos partidos. En 2017, todos estos números son números oficiales del Instituto Nacional Electoral, o sea, son cifras que están registradas y que son cifras oficiales. En el 2017, el PAN tenía registrados oficialmente 378,838 afiliados, personas que le dijeron a los panistas, sí, yo quiero pertenecer al PAN y me voy a registrar contigo como socio afiliado en tu membresía. Pero si usted ve el tránsito del 17 al 23, observará que el PAN, en lugar de crecer, disminuyó su militancia a 277,675 afiliados. Es decir, el PAN perdió 101,163 militantes, un 26.70%. Pero los números del PRI, de ese PRI que Alito encabece y del cual se quiere apropiar casi a perpetuidad, ese Partido Revolucionario Institucional que Alito está destruyendo, en el 2017 tenía 6,368,763 afiliados, personas que decían que eran priistas y que se registraron en el PRI, en las filas del PRI. Bueno, pues del 17 al 23, Alito llega en el 19, cuando todavía tenían más de 6 millones de afiliados. En el 2023 nada más le quedaban oficialmente al PRI 1,411,889 afiliados. Probablemente en este momento sean menos, a lo mejor ya nada más le queda 1 millón o menos de 1 millón de afiliados, pero eso ha representado que en 5 años de Alito al frente del PRI, el PRI ha perdido 4,956,000 afiliados, personas que le dijeron a Alito, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, me voy. Es más, la mayoría ni siquiera le dijo ni lo conoce, simplemente se dio de baja y ya. Y luego, esa disminución de casi 5 millones representa un 77.83% menos en un periodo de 5 años que Alito ha estado al frente del PRI. Luego pasó algo similar con el PRD de Jesús Zambrano. Jesús Zambrano recibe el PRD con 5,254,000 afiliados y lo tiene en este momento con 999,000. No alcanzó ni siquiera el 3% de la votación este año y el PRD está prácticamente desaparecido porque va a perder su registro oficial. Pero también en un periodo de tiempo muy corto perdió 4,255,000
afiliados el 80.98% de su militancia. Y en sentido opuesto, vea usted lo que pasó con Morena. Morena en el 2017 tenía 319,449 afiliados. Y en este momento, en el 2023, bueno, en el cierre del 2023, que es la última cifra actualizada, tendría 2,322,000 afiliados, lo que representaría un incremento desde el 17 al 23, estamos hablando de 6 años, un crecimiento del 626.91%, 2,002,687 afiliados nuevos. Esta gráfica es muy ilustrativa de lo que está pasando con los partidos políticos, que se combina con lo que les señalaba hace un momento, de que llega Morena con López Obrador primero y luego con Claudia Sheinbaum. El partido está en pleno crecimiento e impone o reimpone 2 marcas nuevas al superar el 50% de la votación. Y luego vemos otros casos, por ejemplo, muy concretos, sin mayor argumentación. Vamos a la diapositiva 9 para que vea usted lo que le queda al PAN. El PAN en este momento solamente tiene 4 gubernaturas ya. Después de perder Yucatán, ya nada más le quedan 4. Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. En términos numéricos, el PAN ya solamente gobierna el 10.61% de la población del país. Gobierna 10 de cada 100 habitantes nada más el PAN, y también tiene influencia electoral en más o menos 11 de cada 100 habitantes de la República. Y, por otro lado, el PAN en la etapa de Marco Cortés Mendoza, de noviembre del 2018 a julio del 2024, pues ha perdido todas las gubernaturas que aparecen en la diapositiva 10. Puebla, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Durango y este año Yucatán. Esta es la gráfica más ilustrativa de lo que ha significado el liderazgo o el presunto liderazgo de Marco Cortés Mendoza. O sea, el tipo de 11 diputaciones que tenía el PAN cuando él tomó la dirigencia, ha perdido 7 y solamente ha podido conservar 4. Las 4 que veíamos hace un momento: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. Y en la diapositiva número 12 vemos la pobreza que le ha quedado al PRI. 2 gubernaturas en estados modestos en cuanto a votación y en cuanto a población, porque Coahuila y Durango representan apenas representan 4,979,000 habitantes, que en términos porcentuales representan el 3.95% de la población de todo el país. Y en términos electorales, el Partido Revolucionario Institucional tendría influencia en el 3.87% de los habitantes de la República. Y nada más para concluir el tema, vea usted en la diapositiva 13, una vez más, que el PRI ha dejado de gobernar en el periodo de Alito, en este Alito que quiere seguir en el PRI hasta el 2032. Ese Alito ha propiciado que su partido, entre agosto del 2019 y julio del 24, su partido perdió la administración de 11 gobiernos estatales que representaban influencia administrativa sobre 41 millones de personas. Y en esos 11 estados que perdió Alito, hay por lo menos 31 millones de votantes potenciales. De esas dimensiones es la derrota del PRI, de esas dimensiones es la derrota del PAN y de esas dimensiones es el fortalecimiento de Morena. Por eso rescatar el dato de que Morena con López Obrador y después con Claudia Sheinbaum rompe y vuelve a romper el techo máximo del 30% de votación para un candidato presidencial es una nota relevante, porque eso no sucedía desde 1988. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontramos.